Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una mente que reprueba a Dios es una mente reprobada. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Y en la música de fondo, nuestra hermana Fresia Vidal, de la ciudad de Rengo, sexta región de la hermana República de Chile. Que Dios la bendiga abundantemente. Amigo oyente, leemos hoy una vez más en Romanos 1:28, que dice lo siguiente: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Adam Clarke toma esta expresión que puede resultar un tanto extraña para nosotros. No aprobaron tener en cuenta a Dios y la esclarece para nosotros de la siguiente manera. No quisieron retener a Dios. Sería quizá más literal traducirlo. No buscaron retener a Dios en su conocimiento, en sus mentes y corazones. No examinaron las evidencias que tenían ante sí, sino que negaron a Dios directamente. Esto es lo que leímos en los versículos 19 y 20 de este mismo capítulo 1 de Romanos, que dice: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que los hombres y mujeres impíos tuvieron el conocimiento de Dios en sus mentes y corazones, pero ellos no buscaron retener a Dios en sus mentes y corazones, lo abandonaron. Ellos negaron a Dios su ser y sus atributos. Por lo tanto, se produjo una retribución. Como ellos abandonaron el conocimiento que tenían de Dios, como ellos reprobaron a Dios en sus mentes y corazones, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente sin buscar o sin discernir a Dios. Los entregó a una mente abandonada. Dios los abandonó a una mente que abandona a Dios, que reprueba a Dios. Y tener una mente así es una cosa terrible. Si lo consideramos bien, ciertamente tener una así es algo destructivo para el alma humana. Ellos no reflexionaron sobre las pruebas que tenían de la naturaleza divina, y Dios los abandonó a las operaciones de una mente incapaz de reflexionar. Es verdaderamente asombroso cómo sabios de tal poder y erudición, como lo fueron efectivamente muchos de los filósofos y poetas griegos y también romanos del pasado, también sabios de los tiempos más recientes, pudieron razonar de manera tan inconsecuente sobre las cosas morales y divinas. Pero aquí vemos la mano de un Dios justo y vengador, porque ellos abusaron de sus poderes mentales y entonces Dios les privó del uso correcto de estos poderes mentales. Es como dice Pablo también en 1 Corintios 1:19. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y reprobaré la inteligencia de los entendidos. ¿Qué sabiduría busca usted? ¿Es la sabiduría de lo alto, la cual proviene del Señor? ¿O usted busca y usa como guía la sabiduría de los sabios de este mundo, la cual se encuentra privada de toda razón a causa de la retribución que estos hombres reciben de parte de Dios a causa de haberlo negado y abandonado en sus mentes y corazones? Matthew Henry trae también su interpretación acerca de lo dicho por Pablo aquí. En la horrible depravación de los paganos se demostró la verdad de las palabras de nuestro Señor. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque el que hace lo malo odia la luz. La verdad no era del agrado de los hombres, y todos sabemos cuán pronto un hombre se las ingeniará contra la evidencia más fuerte para razonarse a sí mismo por la creencia de lo que no le gusta. Pero un hombre no puede ser llevado a una mayor esclavitud que ser entregado a sus propios deseos. Como a los gentiles no les gustaba mantener a Dios en su conocimiento, cometieron crímenes totalmente contra la razón y contra su propio bienestar. La naturaleza del hombre, ya sea pagano o cristiano, sigue siendo la misma, y los cargos del apóstol se aplican más o menos al estado y al carácter de los hombres en todo momento, hasta que se sometan plenamente a la fe de Cristo y se renueven por el poder divino. Nunca hubo un hombre que no tuviera razón para lamentar sus fuertes corrupciones y su secreta aversión a la voluntad de Dios. Por lo tanto, este capítulo es un llamado al autoexamen, cuyo fin debe ser
una profunda convicción de pecado y la necesidad de liberarse de un estado de condena. ¿Es así en su experiencia personal? Un profundo autoexamen de su propia vida le lleva a entender cuáles son las reales consecuencias de no poner a Dios en el primer lugar de su mente y corazón. Juan Calvino hizo su propia aclaración sobre este versículo y cómo ellos eligieron no tener en cuenta a Dios. Hay una comparación evidente a ser observada en estas palabras por la cual se establece sorprendentemente la relación justa entre pecado y castigo. Al elegir no continuar en el conocimiento de Dios, que solo guía nuestras mentes hacia la a la verdadera sabiduría, el Señor les dio una mente pervertida que no puede elegir nada que sea correcto, sino tan solo el mal. Y al decir que eligieron o no aprobaron a Dios, es lo mismo que decir que no persiguieron el conocimiento de Dios con la atención que deberían haber tenido, sino que, por el contrario, desviaron sus pensamientos con resignación de Dios. Luego Pablo insinúa que ellos, haciendo una elección depravada, prefirieron sus propias vanidades al Dios verdadero, y así el error por el cual fueron engañados no fue sin intención, sino que fue voluntario. Como hasta ahora Pablo se había referido a un solo caso de abominación, que es la homosexualidad, que prevaleció de hecho entre muchos, pero no era común para todos, comienzan los versículos siguientes a enumerar los vicios de los cuales ninguno se puede encontrar libre. Porque cada vicio, como se ha dicho, no apareció en cada individuo, sin embargo todos fueron culpables de algunos vicios, por lo que todos podrían ser acusados por separado de la depravación manifiesta. Como él los llama en primera instancia, que no se encuentran, entiéndelo como diciendo que eran inconsistentes con cada decisión de la razón y ajenos a los deberes de los hombres, porque lo menciona como una evidencia de una mente pervertida, que los hombres se volvieron adictos, sin ningún tipo de reflexión, a esos vicios que el sentido común debería haberles llevado a renunciar. Sin embargo, no solo que no lo hicieron, sino que no lo hicieron a sabiendas y no lo hicieron con todo gusto. ¿Entiende usted que el pecado de los hombres, incluidos los suyos propios, si aún usted no es de Cristo, así como también todos los vicios, yerros y tropiezos, no son consecuencias involuntarias de una mente humana entenebrecida por el pecado, sino que son decisiones que el hombre toma voluntariamente como consecuencia de haber negado a Dios y que por lo tanto somos plenamente responsables de las decisiones que tomamos? Alejarse de Dios, huir de Dios, rechazar el conocimiento de Dios que tenemos, es una decisión voluntaria. Esa decisión voluntaria es posible que lo lleven a muchos actos de maldad reprochable en los cuales usted cae simplemente porque no puede evitarlo. Es como si cayera por un tubo y no tuviera dónde sujetarse para frenar su caída. Sin embargo, usted es responsable por todas estas decisiones que al parecer usted toma involuntariamente, porque la primera decisión que tomó al negar a Dios trajo como consecuencia todo lo demás. Así que usted es responsable por todo. Pregunto en esta hora, ¿seguirá cayendo por ese tubo consolándose con la idea falsa de que usted no es responsable por sus actos? ¿O asumirá su responsabilidad como pecador delante del Señor y le pedirá que le perdone sus pecados y le salve de este estilo de vida autodestructivo? ¿Se consolará con la idea de que usted no es responsable por aquellas malas decisiones que parece no poder evitar tomarlas? ¿O asumirá la responsabilidad por sus actos, reconocerá su culpabilidad y clamará a Cristo para que le limpie y le salve de todo pecado? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.